Bueno, ahora vamos a hablar, ya que hemos tenido claro qué tipo de persona o qué enfoque para atender a la persona vamos a utilizar, vamos a hablar de los fundamentos pedagógicos, los más importantes, porque de hecho Aprendiendo a Querer es un programa que continuamente se está renovando en algunos aspectos eh, para captar las tendencias más importantes en la educación, pero que tiene un núcleo. O sea, este captar tendencias no es ir a la moda, sino es encontrar cosas positivas que va trayendo la reflexión pedagógica y las incorpora, pero sabe perfectamente cuál es su eje central, y eso ustedes lo van a ver continuamente en los materiales, continuamente en la propuesta pedagógica. Entonces, concretamente, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo se logra la integración? Ya veíamos que la integración es esta armonía interior del aspecto o nivel de acción físico, psicológico, espiritual, este equilibrio entre la mente y la afectividad que se concreta en acciones, pero ¿cómo lo vamos a plasmar específicamente en las clases? A través de la conación. Y no crean que les estoy haciendo una broma, no se sientan nada extraños si nunca han oído hablar de esta palabra, porque efectivamente es una de las palabras más raras del diccionario. Es una palabra de raíz psicológica, de las primeras épocas de la psicología, pero que por un sesgo de, digamos, conductismo que se puso de moda a inicios del siglo XX, se dejó de usar. Pero como van a ver ahora, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el concepto de conación, aunque la palabra no se la acuerden, no me importa tanto eso, me importa que vean cómo se usa muchísimo, se usa hoy en día y en muchos aspectos, y en educación se usa bastante. Esto de la conación es los pasos pedagógicos para enseñar de alguna manera virtudes, desarrollo del carácter, desarrollo de la personalidad, pueden llamarlo de diversas maneras porque hay diferentes escuelas que lo llaman diferente. Y que se traduce en lo que en inglés se popularizó como las 3 H's. A los norteamericanos les gusta mucho poner letras parecidas a sus procesos, lo cual les ayuda, es muy interesante esto porque les ayuda a acordarse como reglitas de esto, digamos, ¿no? Y eso hablan de las tres H's. ¿Cuáles son las 3 H's? Básicamente, head, cabeza. Entonces, el primer paso para educar, ellos dicen, y Aprendiendo a Querer, la pedagogía de la integración de la persona humana también lo sostiene, se empieza con conocer. Yo, la primera cosa que tengo que hacer para actuar bien es saber de qué se trata, saber qué estoy haciendo, ¿ok? Por ejemplo, el razonamiento moral, que tanto se ha dicho, es tratar de entender efectivamente lo que tengo delante, de qué se trata. Muchas veces actuamos mal porque sabemos mal. Nuestra juventud muchas veces opta por cosas inadecuadas porque le han enseñado en su cabeza a razonar de este modo. Y ustedes mismos habrán notado en su experiencia como profesores que muchas veces basta que le expliquemos bien al chico, no, mira, esta actitud no es buena, es mejor esta otra, para que él diga, ah, y hace un clic que activa el proceso. Aprendiendo a Querer comienza, como lo vamos a ver en otra de las charlas, siempre con una iluminación del conocimiento, desarrollo del sentido crítico, desarrollo de una personalidad cognitiva, aprender. Pero ojo, el gran error del racionalismo, del cual estamos poco a poco saliendo en educación, es creer que resolviendo el tema de la cabeza, resolviendo el problema del conocimiento, tenemos todo lo demás resuelto. Eso es un error que Aprendiendo a Querer quiere evitar. La pedagogía de la integración de la persona quiere evitar con esto. Entonces, el segundo momento, la segunda H de los norteamericanos en inglés, es heart, que es corazón. Y es cuando decimos
es el momento de la acogida del concepto. Ya lo entiendo, pero ahora no me basta solo con entenderlo, sino que lo acojo en mi corazón. O sea, trabajo con él para incorporarlo. Lo siento valioso. O sea, no lo siento lejano, no lo siento como que me lo impusieron, no lo siento como de otro. Por eso decimos que hay un compromiso afectivo y efectivo, acá jugamos un poco con estas palabras, muy interesante, afectivo y efectivo con los valores, ¿de acuerdo? Con ciertas habilidades, ¿ok? Y con ciertas actitudes. Finalmente, esa es la forma de desarrollar una virtud. Hacer que lo que me dices me interpele, yo me movilizo, yo deseo hacerlo. No solamente me parece bien, que puede ser muy de la cabeza, sino que también hay un deseo de actuar movido por ese bien. Y en un tercer momento, hands, que son las manos, es decir, la acción concreta. Ellos dicen una cosa que está en la cabeza, que está en tu corazón, pero que no se lleva a la práctica, no se ha quedado en ti. Por eso el dicho castizo que tenemos, ¿no? De buenas intenciones está asfaltado el camino del infierno. Básicamente lo que significa es, yo puedo querer muchas cosas, pero si no lo hago, efectivamente no se concluye. Entonces, aquí ellos dicen, el proceso va a estar completo cuando yo no solamente perciba que el alumno entendió, no solamente note que el alumno lo desea hacer, sino que vea hasta qué punto y en qué medida él lo lleva en la práctica. Y luego, obviamente, hay una retroalimentación, porque siempre la cabeza va corrigiendo lo que las manos hacen, etcétera, etcétera. Entonces, este concepto se habló mucho a principios del siglo XX, pero se dejó de hablar. Y entonces uno de los últimos que habló de esto, para perjuicio de la educación en general, yo creo que ustedes han estudiado seguramente mucho autores como Piaget, el constructivismo, pero esto es algo que estaba antes del constructivismo y se está retomando por el fracaso de muchas propuestas constructivistas. Después discutimos si quiere el constructivismo, pero esto es lo que está pasando a nivel internacional en la pedagogía. Entonces, decía McDowell, los tres aspectos de todo proceso mental, el cognitivo, el afectivo y el conativo, es decir, el de la acción, por eso la conación, ¿ven? Poquito a poco la vamos recuperando. Es decir, cada instancia de la conducta que involucra un conocimiento de algo, lo decíamos recién, un sentimiento respecto a ese objeto, que si el sentimiento es bueno, esa persona va a adherirse a él, pero si el sentimiento es forzado, malo, impuesto o lo que sea, no se adherirá. Y una lucha por acercarse o alejarse de ese objeto. Es decir, acercarse si es bueno o alejarse si es malo. Cuando yo explico la corrupción, ¿no? Lo explico aquí, luego le hago ver todo el daño que puede producir la corrupción, este chico ya mentalizado y ya deseando no ser una persona corrupta y evitar que se dé la corrupción, se lucha por alejarse de ella. O sea, cuando está frente a la posibilidad de robarse algo, él dice, bueno, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya entendí que no está bien y además deseo no hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy una persona mejor que los que sí robaron y que realmente no han sido consecuentes consigo mismos y han llevado al país o a mi ciudad o a mi oficina a la ruina por ser corruptos. Entonces, ¿la conación qué ventajas tiene? Hoy en día es un eje común de los programas de educación moral en los Estados Unidos y cada vez más fuera de los Estados Unidos. Es decir, es una de las recuperaciones más importantes luego del fracaso de experimentos morales de educación ética o de educación de virtudes que excluían la palabra virtud, que excluían la palabra esfuerzo, que excluían la palabra fortalecimiento del carácter. Se centra en la acción y lo más importante, implica la recuperación del uso del concepto de voluntad, porque otro de los problemas del racionalismo que padecemos
Y racionalismo, ¿a qué me estoy refiriendo? Esto ustedes lo pueden ver claramente. Todos los programas de educación del mundo centran sus baterías fuertes en lengua, matemática, el inglés, que es fundamental, un poco de historia y un poco de geografía. Y de ahí todo se va, bueno, la física, la química, derivados, pero si se fijan todo acá. Deporte, le dan poquísima importancia. Teatro, le dan poquísima importancia. Arte, música, en fin. Y eso nos está creando personas que son desequilibradas. Este proceso lo que quiere es recuperar el concepto de la voluntad, reequilibrar la educación, volverla a hacer algo que nos permita ser mejores, no solo en la cabeza, sino en la práctica, en la totalidad de mi vida cotidiana. Es integrativo, ya que abarca tanto los aspectos cognitivos como afectivos. Es decir, cuando hablamos de la conación, tiene una partecita de entender, una partecita, aunque todo el entender es muy amplio, una partecita de el querer y la parte fundamental que es el actuar. Entonces es interesante porque es el último paso de los tres, pero al mismo tiempo los abarca a los tres. Por eso lo hemos elegido para que sea el eje de trabajo de nuestra pedagogía y la integración de la persona. Y es el más adecuado para alejarnos de dos tentaciones. El racionalismo, del que acabo de hablar hace un momento, y el emotivismo, que sería el otro extremo, donde todo lo que siento es lo importante. Lo importante, esto lo decían algunos educadores en los años 70, lo importante es que seas sincero contigo mismo. Y claro, si el chico le salía de alma ser sinceramente un acosador, uno que hace bullying, entonces hay que dejarlo. Y ahí es cuando toda esta, digamos, propuesta pedagógica entraba en contradicciones. No, porque yo me doy cuenta de que a ese que es agresivo no tengo que permitirle que le pegue al de al lado. Y entonces la pregunta era, pero si me estabas diciendo hace un momento que hay que dejar a las personas ser auténtica, y si quiere ser auténticamente un golpeador, debería dejarlo. Y entonces fue cuando todo este esquema se cayó como un castillo de naipes, para dar lugar otra vez a la recuperación de la conación, que tiene todos los aspectos bastante estructurados. Y es tan importante, tan interesante esto de la conación, es tan multifacético, que incluso, esto lo pueden ustedes encontrar en YouTube, porque son unos capítulos de una serie animada del 2010, que se llama Tintán Simbiónico, donde hay tres personajes fundamentales, que vienen del espacio, en fin, es una historia muy simpática, muy de ciencia ficción, donde está este que es el guardia, que es los músculos, aquí dice, los músculos. Este que es un robot, que es el cerebro. Y ella, que es la princesa, la que cuidan estos dos, que es el corazón. Y aquí lo dice, ¿no? El cerebro, el corazón, los músculos. Y juntos forman este robot gigante que es indestructible. O sea, quiero decir, se dan cuenta cómo, sin decir la palabra conación, hasta en el cine o hasta en la televisión, se recupera esto porque se nota que esto es una intuición muy potente, muy buena, que hay que recuperarla. Y aquí tenemos un ejemplo, no voy a cansarlos con esto, es simplemente para que ustedes un poquito lo vean, de cómo diferentes autores, diferentes programas, con diferentes palabras, y eso es lo interesante de entender la conación, han partido del aspecto de la cabeza, han seguido con el tema del corazón y terminan siempre en la acción. El más importante, Tomás Licona, que habla de conocimiento moral, sentimientos morales y acción moral. ¿Cómo lo pone Aprendiendo a Querer? ¿Cómo lo pone la pedagogía y la integración de la persona humana? Con tres palabras que nos parecen vitales y que las van a ver ustedes muy reflejadas en todo el programa. El conocer, el acoger y el actuar. Continuamente vamos a estar refiriéndonos a estas tres que son el eje fundamental. Que los chicos comiencen entendiendo adecuadamente qué se les está pidiendo, el valor, la actitud, lo que se necesite,
lo deseen, desarrollen sentimientos positivos, encaucen sus sentimientos hacia esa positividad y finalmente lo hagan, lo observemos, aunque sea mínimamente. Obviamente no se trata de exigirles el total de la virtud, pero sí por lo menos un enfoque hacia ella. Entonces, evidentemente, este es otro de los pasos fundamentales del programa Aprende a Querer que ustedes van a tener que ir aplicando en la práctica.